Vamos a prepararnos para entrar en la palabra en esta mañana. Yo no sé usted, pero yo tengo un poco de calor. No sé si nos pueden prender más aires, por ahí lo sugieres. Los dos. Gracias. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente. Quiero darles un saludo de parte de la familia, de mi papá. La semana pasada estuvimos ahí con ellos y el otro fin de semana estuvimos en Zacatecas ministrando ahí en la iglesia Casa de Dios. Reciban un saludo también de la iglesia Casa de Dios, los pastores de Cuernavaca, Héctor y Janet, y David y Angélica de ahí de Cieneguitas. Reciban ese saludo y estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Amén. Bueno, para recordarles a los matrimonios que se apuntaron para este próximo jueves, tenemos una cita, habrá una cena para matrimonios, así es que si usted se apuntó, ahí le quede su apartado y vamos a estar ahí para juntos celebrar un momento especial de ministración en este lugar que se ha preparado, Cuauhtémoc y Sonora, en la calle Abasolo. Ahí vamos a estar este próximo jueves. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra y hoy vamos a iniciar una serie que se llama Inquebrantable. Ahí tiene usted su bosquejo, ¿lo tienen? ¿Sí? Si no, ahí en la pantalla ahí va a estar saliendo y usted me va siguiendo, apunte ahí lo que Dios le vaya ministrando. Solo quiero saber si alguien está aquí por primera vez, que sea primera vez o segunda ocasión que esté con nosotros. Levante su mano si es tan amable. Aquí hay unas manos, aquí otra señora. Bienvenidos, caballeros, bienvenidos. Alguien más que sea primera o segunda ocasión, gracias, bienvenida. Y también a los que escuchan por la radio, a través del internet, denles un aplauso. A los que nos ven en Facebook Live, ahí también denles un aplauso. Y que reciban la unción que Dios nos está dando en esta mañana. Algo que Dios nos habló al inicio de este año es que tenemos que compartir el mensaje, salir de estas cuatro paredes y compartir el mensaje donde quiera que estemos. Así es de que la semana pasada estuvimos en Durango compartiendo y luego en Zacatecas, pero también a través de los medios que Dios nos ha dado electrónicos, como el internet, vamos a compartir el mensaje de Dios. Y también usted personalmente compártalo a otras personas. Amén. Muy bien. Cuando tu mundo se estremece, es el punto de esta serie, tienes que mantenerte inquebrantable. Esta serie se basa en la historia del profeta Daniel y vamos a estar viendo lo que Daniel vivió y cómo eso trae bendición a nosotros. Vamos a ver cómo tú y yo podemos prosperar sin importar lo que te hagan. No solo que tengas éxito en la vida, no solo que sobrevivas la vida, sino que prosperes en todas las áreas. Porque esa es la bendición de Dios para nosotros. Él quiere que tú y yo prosperemos en todas las áreas. Pero hoy en día parece que todos los valores de la sociedad se han venido abajo. ¿Verdad que sí? La sociedad está en una decadencia. Todo como que está dando vueltas. Bueno, Isaías hace muchos años, miles de años, él advirtió que cualquier cultura que dirigiera su sociedad a un colapso es porque han invertido mal sus valores, porque crearon un prototipo que a Dios no le agrada, y es por eso que hay un colapso en la sociedad. Isaías 5:20 dice así: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad, escuche, y la oscuridad la luz. Los que dicen que a lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Y está advirtiendo, si esto sucede en la vida de una sociedad, de una familia, habrá un colapso. Y que esa sociedad, que esa cultura no podrá permanecer.
Eso sucedió hace aproximadamente 2600 años, específicamente en la nación de Israel. Israel había caído en una inmoralidad, en una injusticia y en una idolatría. Eso suena muy familiar para nuestra cultura hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está igual. Idolatrar cosas que no son Dios. Tratar a las personas injustamente. Y hoy está de moda la inmoralidad. Por eso se necesita que se levante una iglesia que sea inquebrantable. Hombres y mujeres de fe que se mantengan firmes. En esos tiempos había profetas. Jeremías fue uno de ellos, Ezequiel fue otro de ellos, Sofonías fue otro de ellos. Daniel fue un joven adolescente que cuando estaba sucediendo eso, los profetas dijeron, esto se va a perder. Ellos advirtieron, la nación de Israel se va a desplomar. Está por la idolatría, está en la inmoralidad, está en la injusticia en la sociedad. Y efectivamente, la historia nos lo dice, que en el año 600 antes de Cristo, un emperador poderoso del imperio babilónico dice que invadió Israel. Su nombre fue Nabucodonosor. Fue el imperio más poderoso en su tiempo. Y este vino y tomó el control de toda la nación de Israel. Destruyó la ciudad capital, Jerusalén. Y aparte de eso, se llevó el 25% de la nación como prisioneros de guerra a Babilonia, que hoy es Irak. Y ahí los mantuvo durante 70 años. Fue un desastre, porque Israel perdió la libertad debido a que no estaban prestando atención a lo que Dios había dicho. Y el colapso de la cultura sacudió a todo el mundo. Y había un hombre de entre todo ese movimiento de ese momento de Israel, había un hombre llamado Asaf. Asaf era un escritor. De hecho, Asaf escribió 12 salmos de los que tenemos hoy en la palabra. Aparte de David, aparte de Moisés, aparte de Salomón, Asaf escribió salmos también. Y en el Salmo 88, un salmo de Asaf, él se queja en el nombre de Dios, diciendo que los líderes y los jueces en su país no están siendo justos. Les está diciendo que son corruptos. Vea lo que dice: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Libérenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Dice, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad. Y mientras el mundo, escuche, entero se estremece hasta los cimientos. Y esa es la frase que quiero que capte usted en su espíritu en esta mañana. Mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Quizás les suene familiar, porque el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Hoy es una noticia. Parece que todo está siendo sacudido hoy en día. La economía están siendo sacudidas. La libertad está siendo sacudida. La expresión de la conciencia, de la religión, están siendo sacudidas. Los matrimonios están siendo sacudidos. Las familias están siendo sacudidas. Tantas y tantas cosas, la educación, la base de nuestros valores morales y éticos están siendo sacudidos. Porque estamos viviendo en una época de gran agitación, donde hay muchos temblores. Esta semana hubo uno de ellos.
Pero no estoy aquí para hablar del pesimismo, porque eso ya lo conocemos. Estoy aquí para darte un mensaje de una respuesta. Se trata de una respuesta. Dios dice que no importa lo malo, que el mundo se vuelva, que el mundo rápidamente cambiante e incluso en una cultura decadente como la nuestra, Dios dice que quiere que tú y yo, más que sobrevivir, más que avanzar y que prosperar, que tú y yo vivamos en la victoria que Él ha ganado para nosotros. De eso se trata. Por eso se necesita de hombres y mujeres que se levanten inquebrantables ante la situación. Por eso vamos a comenzar esta serie de predicación que se llama Inquebrantable. Es sobre cómo prosperar, cómo saber mantenerse firme sin importar lo que suceda en contra de ti, de tu familia o de tu sociedad. Y esto comienza con un joven que está viviendo eso. Un joven llamado Daniel que está pasando por eso. Daniel se escribió, usted y yo leemos el libro de Daniel y vemos y sabemos que fue un profeta famoso. Pero cuando Daniel comienza su historia no fue así. Daniel cubre 70 años de su vida, desde los 15 hasta los 85 aproximadamente. Y él comienza como un prisionero de guerra, porque se lo llevaron a Babilonia. Él terminó 70 años más tarde, escúcheme, como el segundo hombre más poderoso del imperio. ¿Sabes por qué? Porque no perdió su integridad. Porque Daniel se mantuvo firme. Es una historia asombrosa de lecciones para nosotros en cada etapa de la vida, de la cultura, aún en nuestra iglesia. Cómo ese joven se mantuvo firme y Dios honró su integridad. Este joven de 15 años observa la destrucción de su nación. Y ahí está tomado como prisionero. Él fue uno de ellos. Ya no vería a sus padres, ya no vería a su familia, ya no volvería a su tierra Israel, porque él iba a pasar el resto de su vida viviendo en una cultura extranjera, en un movimiento hostil. Por eso es que este libro de Daniel nos enseña a prosperar. No importa la circunstancia que vivamos. Y ahí en el primer capítulo comienza así, verso 1 del primer libro de Daniel. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor. Ese es el emperador babilónico. Y la sitió. Yo no sé si usted ha sido sitiado alguna vez. ¿Te has sentido asedido por los problemas quizás en tu vida? Por el trabajo que tienes que hacer y no tienes tiempo y no tienes dinero para hacerlo. Quizás te has sentido así sitiado por las cosas que te están llevando, por lo que te está rodeando. Así estaba Daniel y la gente de Jerusalén lo sintieron. Dice que fueron sitiados, o sea, fueron rodeados por este ejército de Nabucodonosor. Y vea lo que dice, más sorprendente. El Señor, dice, le dio la victoria. Ponga atención. ¿A quién le dio la victoria? A Nabucodonosor. No se la dio al pueblo de Israel. Le dio la victoria a un hombre que no es piadoso. Porque este hombre no era judío, no era cristiano, era un pagano. Y Dios le dio a Nabucodonosor la victoria. No vamos a entrar en eso. Pero lo único que te puedo decir es que Dios utiliza líderes paganos para disciplinar a sus hijos. ¡Wow! Lo hizo con Faraón en una ocasión.
Lo hizo con Ciro el persa, lo hizo con Darío el medo y lo hizo ahora con Nabucodonosor. O sea que Dios usa gente impía para hacer su voluntad. Así es nuestro Dios. Él dejó que Nabucodonosor disciplinara a sus hijos, los hijos de Israel. Esto es lo que ocurrió. Después de la batalla y la nación dice que fue llevada al cautiverio. Dice la palabra, el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y al templo de su Dios. Las puso ahí en la casa del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y uno de ellos fue Daniel. Selecciona solo a jóvenes sanos, le dijo, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. Aquí está un punto importante. Note los valores de esa gente, que son los mismos valores en nuestra cultura hoy en día. Se exalta la belleza, se exalta la inteligencia y se exalta la fuerza física. Igual que en ese tiempo, hoy en día es así. Nuestra sociedad está así, usted lo ve en la televisión, en los medios. Si no tienes una actitud académicamente competente, no vales nada. Si no tienes capacidad atlética, no eres nadie. Si no eres bien parecido, no eres nada. Es lo que está diciendo. Y eso es lo mismo que sucedió ahí. O sea que eso no es nuevo. Se trata de lo mismo. Se trata de sexo, se trata de un estatus salarial, se trata de inteligencia, se trata de fuerza y de belleza, de logros académicos, de aspecto. Por eso este rey dijo, tráiganme a los mejores muchachos. Y luego los ponen ahí en un programa de 3 años de adoctrinamiento cultural. Eso es lo que dice la palabra. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, le dijo. Que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. O sea que los iba a hacer sus siervos. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura babilónica. O sea, van a ser adoctrinados. Iban solamente a comer comida babilónica y fueron entrenados durante 3 años para eso. Luego después dice que les fueron dados a estos jóvenes, adolescentes, les fueron cambiados sus nombres, les dieron nombres babilónicos. Entonces Daniel, que era judío y hebreo, y sus 3 amigos fueron cambiados de nombre. Daniel fue renombrado Belsasar. ¿Sí? Y dice también que Daniel junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías fueron cambiados sus nombres. Porque ese hombre los quería para él, quería cambiarles. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que está reprogramando sistemáticamente a estos jóvenes y les dijo, ya no van a ser judíos, ya no vas a tener tu origen étnico. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sacudiendo las cosas, está destruyendo sus cimientos. Los valores piadosos de Israel se están reemplazando con los valores paganos de Babilonia. Los han separado de sus padres, de sus seres queridos y de sus familias y les han dado nuevos nombres, nueva identidad. Ahora son de Babilonia. Si tú eres un joven de 15 años de edad y puedes decir que tu vida ha sido bastante sacudida, imagínate estos 3.
y a Daniel. Sin embargo, a pesar que esto estaba sacudiendo sus cimientos, Daniel, este joven, creció en esa gran nación y dice la palabra que fue un hombre de Dios, uno de los más grandes profetas de la Biblia, que dice que mantuvo su integridad, que mantuvo su fe. En los siguientes años, en esa cultura hostil, dice la palabra que Daniel fue promovido una y otra vez. Fue promovido 5 veces. Imagínate. Sirvió y venció a 3 imperios diferentes, en culturas diferentes. Primero a los babilónicos, luego a los asirios, y luego sirvió al emperador de Babilonia. Dice la palabra que fueron tomados por los persas con Ciro el Grande, y él les dijo: todos van a morir, pero ahí estaba uno diferente. Y tras las siguientes administraciones, Daniel se mantuvo firme. Dice la Biblia que Nabucodonosor, o sea, el rey del imperio, podríamos llamarlo el presidente de ese gran imperio, y otro llamado Ciro el Grande, dice la Biblia, si usted va a leer el libro de Daniel, que ambos se volvieron a Dios. ¿Sabes por qué? Cuando vieron la vida íntegra de Daniel, se convirtieron a Dios. Dice que a los 85 años, Daniel ya jubilado, cerca del final del libro, hay un problema en el imperio. Y dice que el emperador le pide que regrese de su retiro a los 85 años. Le dicen: aún te necesitamos, hay trabajo aquí para ti. El emperador lo manda a llamar y le dice: te voy a poner de segundo mando en el imperio. Después de mí, tú eres el segundo que gobierna todo. ¿Sabe por qué? Por la integridad de Daniel. Esta es una gran historia, solamente le estoy dando la introducción. Es sorprendente de cómo sobrevivió, cómo prosperó, cómo triunfó realmente, cuando la gente a su alrededor no está de acuerdo con lo que tú crees. Hoy, donde nuestros cimientos se están sacudiendo, donde la política anda toda revuelta, se necesita un Daniel ahí, un hombre íntegro o una mujer íntegra que no se deje guiar por los valores de esa cultura. Que se levanten Danieles ahí en la política, que se levanten Danieles en las escuelas, que se levanten Danieles en la universidad, en las empresas, hombres íntegros que sacudan y no que se dejen sacudir. Eso fue lo que pasó con Daniel. Y Dios nos dice cómo hacerlo, cómo llegar a este punto. ¿Cómo comenzar entonces nosotros a mantenernos inquebrantables ante un mundo que está sacudido en los cimientos? Ante una sociedad donde los valores en las familias están sacudidas, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Es necesario que se levante la iglesia de Cristo, inquebrantable, como lo hizo Daniel en su tiempo. Dile que está a tu lado: tú y yo somos llamados en esta mañana, tú y yo somos desafiados para levantarnos inquebrantables, como lo hizo Daniel en su tiempo. Dile que está a tu lado: tú eres el Daniel de esta generación. Tú eres el Daniel de esta generación que Dios está buscando para mantenerse firme en la empresa, para mantenerse firme en la sociedad.
Y que aún el presidente se entrega a Cristo como lo hizo Nabucodonosor, por el testimonio de un hombre, por el testimonio de un hombre o una mujer íntegros en la fe. Que el gobernador, que los que están ahí en la sala donde se hagan las leyes, se entreguen a Cristo, porque ahí hay hombres y mujeres íntegros de fe. No personas que se dejen llevar por la sociedad. No hombres y mujeres que cambien sus valores porque el sistema así se lo requiere. No, Daniel no fue uno de ellos. No se dejó llevar por ningún partido político ni por sus creencias. Daniel se dejó llevar por lo que decía la palabra de Dios en su vida. ¿Cómo entonces nosotros vamos a hacer? Número uno, vamos a ver 3 puntos muy sencillos que nos da esta mañana este pasaje. Cuando el mundo está conmocionado, cuando la sociedad está en crisis, número uno, no se sorprenda por la adversidad. Es lo primero que vamos a aprender de este joven Daniel. No te sorprendas por la adversidad. Aunque el colapso de la nación de Israel fue un gran golpe que sorprendió a todos, no era inesperado. ¿Sabe por qué? Porque los profetas como Jeremías, como Sofonías y otros tantos lo habían dicho. Ellos dijeron: vamos a perder nuestra libertad. ¡Ey, pueblo, tengan cuidado! Vamos a perder todo lo que Dios nos ha dado si no somos sabios, si no dejamos la idolatría y esas cosas. Y sabes que Daniel estuvo escuchando eso. Escuchó a estos predicadores. Él los oía por las calles, porque ellos iban por las calles gritando y dando el mensaje. Él escuchó esa advertencia: vamos a perder la libertad si no hacemos caso. Por eso vea lo que dice la palabra en 1 de Pedro 4:7. Queridos amigos, no se sorprendan en las pruebas de fuego por las que estás atravesando, como si algo extraño le sucediera. Él dice, la palabra está diciendo aquí, no te sorprendas, son una parte normal de la vida, porque el mundo está quebrado. Recuerda que no vivimos en el cielo. En el cielo todo será perfecto, pero aquí estamos en la tierra. En el cielo no habrá lágrimas, pero aquí hay dolor. Estamos en la tierra. Y es que las cosas en la tierra están mal. ¿Sabes por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Las relaciones se rompen, los cuerpos se rompen, se enferman. No tenemos mentes sanas todo el tiempo. La economía se rompe. Lo que debemos esperar que suceda no sucede. Por eso dice la palabra, cuando algo malo suceda en tu vida, en vez de decir ¿por qué a mí?, ¿por qué no dices ¿por qué no a mí? Si estamos viviendo en esta tierra, esto no es el cielo. Eso vendrá después. Va a venir sufrimiento, van a venir cosas, momentos difíciles, habrá pruebas. No te sorprendas por eso. Es lo que está diciendo la palabra. Habrá problemas difíciles en tu persona, en tu vida, en tu familia. No te sorprendas por eso. Por eso Juan, hablando Jesús, dice, Juan 16:33, en el mundo, o sea, vas a experimentar dificultades. Dice, tendrás aflicción. Pero dice, confíen, yo he vencido al mundo. ¡Wow! Está hablando Jesús para que confíes en Él. O sea, el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ser inquebrantable. Que nada te quiebre. Confía solamente. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, dice Jesús, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos está advirtiendo sobre la adversidad que va a ser parte de la vida.
Entonces no permitas que la adversidad te derrumbe. No te sorprendas que esto, que aquello te conmocione. Tienes que ser un hombre, una mujer inquebrantable. Te lo estoy diciendo así, para que no te desanimes, para que no te derrumbes. Tienes que ser inquebrantable. ¿Sabe usted cuál es la respuesta típica cuando viene una crisis a la vida de la persona? La respuesta humana típica cuando se atraviesa una crisis es la siguiente. Lo primero que hacemos es tratar de averiguar quién tiene la culpa. Eso es lo primero que decimos. ¿Por qué me vino esto? ¿Quién fue el culpable? Es lo último que necesitamos saber. ¿De quién es la culpa sobre esto? Y entonces tú tratas de encontrar al culpable. Y cuando te metes en eso, en buscar el culpable, no habrá soluciones al problema. Porque cuando tú culpes a otras personas, solamente vas a estar perpetuando el problema. No habrás resuelto nada. Hay mucha gente que le gusta eso. Aquel tiene la culpa. No, aquellos. Los verdes tienen la culpa. Los azules tienen la culpa. Los amarillos tienen la culpa. Y ahí se echan la culpa unos a otros. Y eso no da solución. En lugar de preguntar qué tiene la culpa, necesitamos preguntarnos qué debo hacer. Porque hay problemas en tu vida que se van a presentar y no hay que buscar culpables. Es qué debo hacer. ¿De dónde vienen los problemas? Número uno, viene de tu vieja naturaleza. Tú eres el mayor problema. Escríbalo así: yo soy el mayor problema de mis problemas. Romanos capítulo 7, luego usted lo lee, ahí le explica todo eso. ¿De dónde vienen los problemas? De nuestra vieja naturaleza. La segunda fuente de los problemas es el mundo. Porque el mundo, tu naturaleza está dentro de ti, pero el mundo está fuera de ti, está alrededor. Y el mundo quiere jalarte a su red. El mundo nos quiere jalar. Estamos en una lucha constante con el mundo. Por eso no necesita usted la aprobación de todo el mundo para ser feliz. Escúcheme esto: usted será feliz tanto como usted elija hacerlo. Esa es la realidad. No necesita la aprobación del mundo. Del mundo vendrá la aflicción. La tercera fuente de problemas es el enemigo llamado Satanás. El diablo es real, es una encarnación del mal. Y en este momento está tratando de que tú te alejes de Dios y va a poner todo tipo de tentación delante de ti. Va a poner desánimo, depresión, distracción, porque Él no quiere que tú disfrutes lo que Dios tiene para ti. Porque la palabra dice que Dios tiene un buen plan para tu vida. El enemigo tiene un mal plan para ti. Por eso la vieja naturaleza, el mundo y el enemigo, esos son las fuentes de los problemas. Pero hay una más, una cuarta fuente, que quizás no hemos pensado en ella, pero es real, sucede, y es Dios. ¿Cómo que es Dios? Escuchen lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Póngame mucha atención, porque muchos problemas y presiones, dificultades que tienes en la vida realmente están sucediendo porque Dios lo está permitiendo. A veces Dios sacudirá tu vida por una muy buena razón. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú cuides en detalle tu vida y que no te tome por inesperado nada. Por eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí el punto es que si el problema viene de tu carne, del mundo, del enemigo, no le des importancia. Dios va a usar cada una de esas situaciones si confías en Él y dices: Señor,
mi vida está en ti. Voy a vivir para ti. Porque Dios puede sacar lo bueno de lo malo. Cualquiera puede sacar lo bueno de lo bueno, pero no cualquiera puede sacar lo bueno de lo malo, solo Dios. Por eso, si tú puedes confiar en que las cosas negativas, si tú confías en Dios, serán positivas en un momento. Traerán algo que te va a hacer crecer en la fe, que te va a hacer fuerte en la fe. Así que el punto número 2, en cualquier momento, cuando tu mundo te sacuda, tenemos que buscar la manera en la que Dios pueda usarlo para nuestro bien. Y aquí nos vamos a centrar en esta mañana. Tenemos que buscar la manera en la que Dios pueda utilizar mi vida para bien. Porque Dios va a usar todo, diga conmigo todo. Todo lo va a usar para mi bien. Para el éxito, para la bendición, para vivir en esta cultura hostil. Tenemos que buscar a Dios. Y esas cosas que te sacuden y las pruebas que sucedan en la vida, Dios las va a usar para bien. Jeremías 29:11 dice: los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Grábese esa palabra en su espíritu, en su mente. ¿Dónde vamos entonces a ir en la vida de Daniel en las próximas semanas para enfrentar esto? Porque así como Daniel vivió en un momento difícil, hoy nosotros nos presentamos en una sociedad difícil, con problemas serios. Pero vamos a ver cómo Dios nos da la victoria a través de la palabra. Entonces hay ocasiones en que Dios va a estremecer las cosas. Y Dios estremece, número 1, las cosas en mi vida para examinarme. Es lo que va a suceder. Las cosas que te están sucediendo es porque Dios te está examinando. O sea que Dios quizás va a traer un problema en tu vida para que revele una motivación que está fuera de control. O el carácter que está fuera del control. O un pensamiento que está fuera de control, una emoción o un motivo. Lo examina y lo prueba. Alguien dijo que son como bolsitas de té. No sabes qué hay en ellas hasta que las pones en el agua caliente. Así son los problemas. No sabes cómo son hasta que están ahí probándolos. Y entonces Dios usará problemas para examinarte y para mostrar lo que está mal en ti, lo que está mal en mí, lo que está fuera de control en nuestra vida. Quizás miedos, quizás motivaciones equivocadas, principios equivocados, principios errados. Quizás tú estás creyendo una mentira y que no debe de ser así. Entonces Dios lo que va a hacer, va a usar un problema para examinarte. Y quiero decirles algo, Dios ya sabe lo que está sucediendo en ti. Amén. Dios no necesita que le digas tus problemas, Él te conoce mejor que tú. Escúcheme esto, cuando Dios permite que haya problemas en tu vida, es porque Él quiere que tú sepas lo que está fuera de control en tu vida. Y entonces lo que sucede es que tú quizás estás en el momento, en la crisis, en el problema entero que te está sacudiendo y Dios te está diciendo, lo que pasa es que yo quiero que veas dónde tú tienes que trabajar en tu vida. Esto es lo que tú tienes que examinar en tu vida. ¿Recuerda usted cuando Dios va al jardín en el Edén y ahí estaban Adán y Eva y pecaron? Y dice la Biblia que un día Dios iba caminando ahí por el jardín y entonces le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán?
Escuche un secreto, apúntelo. Cada vez que Dios te hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Amén. Es que no es como que si Dios no supiera dónde estaba Adán. Él sabía exactamente dónde estaba Adán. Sabía dónde encontrarlo. Él quería que Adán supiera dónde estaba él. Y él le dice: Señor, tenía miedo, me sentí culpable y me escondí. A veces nosotros estamos así, asustados, culpables y escondidos. Así nos sentimos. Por eso cuando Dios te hace una pregunta, no es para el beneficio de Él. Él ya sabe la respuesta. La pregunta es para que tú y yo nos enfoquemos. Es que Dios nos está examinando. Dice Jeremías 17:10, yo el Señor, dice, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según, dice, lo merecen sus acciones. Vea lo que dice ahí. Dios examina tus motivos. Por eso el por qué es siempre más importante que el qué. En la vida, lo que haces en la vida no es tan importante para Dios como el por qué lo haces. Cápteme esto. No es lo que tú haces, sino el por qué lo haces. Hay muchas cosas que usted está haciendo en la vida que Dios dice: sí, está bien que lo sigas haciendo, adelante. Quizás estás sirviendo en un ministerio. Qué bueno que estás sirviendo en un ministerio, pero el punto es: ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el motivo que te hace hacer lo que tú estás haciendo? Y es ahí donde Dios va a mirar el corazón. Y Dios va a mirar la motivación. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vas a orar? ¿Por qué estás discipulando? ¿Por qué predicas? ¿Cuál es la motivación que te hace para hacer eso? Dios nos examina porque está mucho más interesado en nuestra integridad que en nuestra imagen. Esa es la verdad. La imagen es lo que el mundo ve. La integridad es lo que no se ve. La integridad es lo que tú eres cuando nadie te está viendo, ni nadie te está escuchando. Pero Dios sí te está viendo y Dios sí te está escuchando. En lo secreto. Por eso el Señor nos examina para que nosotros probemos nuestro corazón. ¿Ha pensado usted por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años para cruzar el desierto de Egipto? 40 años. Ellos fueron esclavos y Dios los saca para llevarlos a la tierra prometida. Y es que tú y yo podemos caminar por el Sinaí en un par de meses solamente. Pero ellos tuvieron que estar ahí 40 años. Es que dice la palabra que mientras ellos estaban en el desierto, Dios los estaba probando para mostrar su fe, para mostrar que no era suficiente, que necesitaban perfeccionar su fe. Ellos no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Entonces Dios tuvo que llevarlos 40 años. Y Dios les puso 7 pruebas. Y en cada prueba que Dios les puso ahí, fallaron. Y Dios decía: bueno, otra vuelta más. Y fallaban, pues otra vuelta en el desierto. Otra vuelta más. Y otro año más. Y pasaron allí toda su vida. Algunos no pasaron la prueba. Dígale que está a su lado: cuidado, porque nos pueden reprobar. 40 años y no pasaron la prueba. Se quedaron en el desierto.
¿Sabe por qué? Porque no avanzaron, no maduraron su fe. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2, durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Por eso los puso en el desierto, para probarlos. Por eso tú y yo vamos a pasar por el desierto. Quizás estás en un desierto en este momento. ¿Y sabes qué? Es la misma razón. Dios pone desiertos delante de nosotros antes de entrar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para probarnos. ¿Qué es el desierto en tu vida? Es cuando tú no sientes a Dios en nada. Es un periodo de tiempo seco en tu vida. No sientes ninguna emoción, no sientes que Dios está cerca de ti y piensas que Dios se alejó. Pero lo que Dios pide en el desierto es que no nos dejemos llevar por las emociones, sino por las convicciones. No es que lo sienta o no, tienes que hacer a un lado la emoción y tienes que confiar en lo que dice la palabra. Dios está conmigo, Él prometió estar hoy y siempre, y esa es mi convicción. Y sienta o no sienta una emoción, yo sé que Dios está conmigo. Porque a veces lo que va a hacer el Señor es que nos va a quitar la emoción, los sentimientos, para que tú y yo hagamos lo correcto. Para que hagamos lo correcto. Hay que hacer lo correcto, porque esa es una prueba. Haz lo correcto todos los días, porque Dios te está probando. Porque Dios está interesado en tu madurez espiritual. Porque en un tiempo de alabanza, en un concierto de adoración, tú puedes saltar y saltar de alegría. Pero la prueba es cuando estás caminando el lunes, el martes, y no sientes a Dios durante la semana, y no sientes ninguna emoción. Ahí es la verdadera prueba. Ahí es donde la convicción se debe mantener firme. Entonces, concretando este punto, lo que Dios está diciendo es que los problemas que vienen a tu vida son una herramienta de prueba. Así tenemos que verlos. Son una herramienta de prueba. Tus reacciones a la dificultad van a medir tu fe. Van a medir muchas cosas. Tus reacciones a la dificultad miden tu fe, miden tu compromiso, miden tu madurez, miden tu integridad. Porque ahí es donde se va a medir. Así como la palabra también nos pone el ejemplo que compara los problemas con el fuego, ¿verdad? De refinación, como cuando sacan la impureza del oro y de la plata. ¿Qué es lo que hacen? Ponen el oro y la plata en una cubeta y la calientan. 1000 grados, más de 1000 grados. ¿Para qué? Para sacar la impureza. Porque el fuego purifica. Así es en nuestra vida. El fuego nos purifica. Y lo que Dios está ahí, en ese fuego, está examinando si realmente hay una convicción en ti para creerle a Él, o te rindes y tiras la toalla. Cuando hay calor, ¿qué sucede? ¿Te retiras? Dices, esto se puso difícil, mejor me regreso a donde yo estaba, o le sigo en la fe, o sigo avanzando. Hay una pregunta ahí, en ese punto, que nos va a dar más luz sobre esto. Esta es la primera pregunta en el punto 1. ¿Qué revela este problema acerca de mí? Pregúntate, si estás pasando un problema, ¿qué revela ese problema acerca de ti? Cuando toda tu vida se estremece, ¿qué revela eso en ti? Número 2, Dios estremece las cosas para corregirte. Para corregirte. Va a haber corrección.
Dios va a corregir nuestra vida. Y Dios quiere corregirnos. Eso es lo que sucedió ahí en Israel hace 2500 años. Recuerda que cayeron en idolatría. Y Dios les dijo: voy a sanarlos de esa adicción a la idolatría. No pueden entrar así, no pueden vivir así. Los voy a hacer que se deshagan de esa idolatría. Solamente hay un Dios verdadero y no quiero que andes por ahí con otros dioses. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Los llevó a un país extranjero durante 70 años. El 25% de la nación, cuando volvieron 70 años más tarde, estaban sanos. Israel, después de ese tratamiento, nunca más volvió a la idolatría. Entendió la lección. Cambió su estilo de vida por ese cautiverio de 70 años. Por eso dice Hebreos 12, 8 al 11: si Dios no los corrige como lo hacen con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. ¿Cómo está esto? Escuche, si tú pecas y te sales con la tuya, debes dudar si realmente eres de la familia de Dios. No sé si captó eso. Porque si uno comete un pecado, Dios nos va a corregir. Porque si no nos corrige, entonces no somos de su familia. Es lo que está diciendo ahí. Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, dice, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. ¿Están de acuerdo con eso? No es divertido corregir. Pero dice, si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Wow. Entonces, la corrección es para nuestro bien, para que vivamos en paz. Hay beneficios de ser corregidos por Dios. Claro que sí. Así como usted, cuando aprendió a caminar, cuando aprendió a hablar, cuando aprendió a comer, cuando aprendió a bañarse, cuando aprendió a leer, cuando aprendió a escribir y todo lo demás, aprendió porque alguien lo cuidó lo suficiente para corregirlo. Siéntese bien, le decían. Coma con la boca cerrada. ¿Verdad que sí? Y si no lo hacía, ahí estaba la chancla, ¿verdad? O estaba el cinto, o estaba la vara. No hable cuando esté comiendo. Es corrección. Pero usted aprendió. No se levante, no levante la voz. Es lo que está diciendo la palabra. Aprendimos a hacer todo eso porque alguien nos corrigió. Escuche esto: los padres que no corrigen a sus hijos no aman a sus hijos. Lo voy a repetir porque aquí hay muchos padres primerizos. Los padres que no corrigen a sus hijos no aman a sus hijos. Porque si estos no los corrigen, la corrección es la prueba de que yo soy parte de la familia de Dios. Amén. Y así como los padres, yo creo que todos preferiríamos no haber tenido que corregir a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Porque como padre nos duele corregir a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando tuve que dar las primeras tablitas a Devani, ¿verdad? Tuvimos que darle y nos dolió, pero le dijimos, así como nos duele a nosotros, te va a corregir a ti. Así es de que voltéese para allá y va la primera, ¡pum! Y va la segunda, y no debe de hacer eso. Una tablita, de esas que dicen la vara de la corrección. Así es de que los papás deben de tener esa tablita de la vara de la corrección. Ahí las venden en la viña, de todos los tamaños. ¿Sí? Para los recién nacidos, para los de 1 año, 5 años, 10 años, ahí hay la medida correcta.
No le pegue con cualquier cosa. Dice la Biblia, la vara de la corrección. ¿Sí? Y así debe de ser. Porque luego golpeamos con otras cosas que no debe de ser. Entonces, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, nos duele como padres. Pero es necesario. No es divertido. Si a ti te gusta corregir a tus hijos, tienes un problema que se llama masoquista. Porque es la verdad. No nos gustaría corregir, pero tenemos que hacerlo. Así como cuando usted no quiere corregir a su hijo, pero tiene que hacerlo para que no se salga con la suya. Tiene que corregirlo para educarlo. Así es Dios con nosotros. Porque a veces la única manera de capacitarnos es a través del dolor. A veces así pasa. Y Dios dice, ¿no entiendes que no debes hacer eso? Y te va a dar con la vara. Nos va a corregir. Porque a veces es la única forma de capacitarnos, de aprender a través del dolor. Ahí en Hebreos 12, el siguiente versículo es muy importante para tu vida. Cuando Dios dice que le da a Moisés los mandamientos y Moisés los cinceló en las tablas, ahí en el Sinaí. Cuando Dios habla, dice la Biblia que habló tan fuerte que la gente abajo en el valle pudo oírle. Dice así, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Escuche, una vez más, dice, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que toda la creación será agitada y removida. Está hablando de nuestra vida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. O sea, para que solamente se mantenga lo inquebrantable. ¿Y qué es lo inquebrantable? La palabra de Dios. Los principios eternos de Dios son los que no se van a quebrar. Pase lo que pase, los principios eternos de la palabra del Señor permanecerán en nuestra vida. Aunque suceda eso, que se conmueva todo. En ocasiones vas a pasar por el fuego. Vas a ir por situaciones difíciles, problemas. Que algo que te va a estremecer. Y lo que está diciendo ahí es que vamos a deshacernos de las cosas que son temporales. Las cosas hechas por el hombre en nuestra vida. Cosas que no duran para siempre. Cuando hay un terremoto provocado por Dios, esas cosas se salen de nuestra vida y solo permanece lo inquebrantable. Dice Job capítulo 5 verso 17: ciertamente es afortunado, qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que está diciendo es que es un privilegio. Lo que está diciendo es que es un honor ser corregidos por Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que Él te ama. Si Dios te está corrigiendo, quiere decir que tú eres su hijo y que Él está interesado en ti. Por eso dices, qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Los padres que no corrigen a sus hijos es que no los aman. No les interesa, hagan lo que quieras. ¿Sabe por qué? Porque no hay amor para ellos. Pero el padre que ama a su hijo, no, eso no se hace. ¿Por qué hiciste eso? Eso no se hace. ¿Y qué hace? Lo corrige. Entonces el niño se siente amado. Se siente interesado por el Padre. Así es Dios con nosotros. Solo cambiamos cuando estamos ahí en ese trato, en las manos del alfarero. Por eso Dios quiere examinarnos.
está examinando nuestra vida. Dios pone situaciones para probar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida. Cuando ya lo perdemos, cuando ya quitamos eso, entonces le damos el valor. Cuando tú estás enfermo y pierdes la salud, te das cuenta de lo importante que es la salud. Cuando pierdes a un amigo, te das cuenta de lo importante que es un amigo. Así sucede, el dolor nos hace que aprendamos de las cosas. Entonces Dios va a permitir que el dolor y que los problemas te estremezcan, pero no va a ser para quebrarte, va a ser para edificarte, para llevarte a un nuevo nivel. A veces Dios usa el dolor y los problemas, las sacudidas, porque hay momentos en que nos sacuden, ¿verdad que sí? Situaciones que nos sacuden. ¿Sabes para qué? Para corregirte. Quizás en este día tú llegaste aquí sacudido, estremecido, como dice, hasta los cimientos. Tu matrimonio se sacudió, tu vida se sacudió, tu salud se sacudió, pero ¿sabes para qué? Para corregirte, porque Dios te ama. Así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, así también lo hace contigo. Por eso la pregunta para este punto número 2 es: ¿qué me está enseñando este problema? Apúntelo así: ¿qué me está enseñando este problema? En vez de decir ¿por qué a mí?, en lugar de preguntar ¿por qué?, tú debes preguntar ¿qué? No preguntes ¿por qué por qué a través del problema? Pregunta ¿qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué está sucediendo esto, Señor? ¿Qué me estás enseñando a través de esta situación? Porque Dios va a utilizar los problemas para corregirnos. Amén. Así es que usted hoy va a salir de esta mañana con una visión diferente de la vida. Recordar que los problemas son para corregirnos. Vamos a detenernos ahí, en el punto número 2. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé cómo llegó usted aquí hoy, esta mañana. Pero si tú llegaste hoy aquí, es para que escucharas esta palabra. Y si tu mundo se está estremeciendo, Dios quiere levantarte inquebrantable. Dios quiere prepararte para impulsarte a lo que Él ha destinado para ti. Porque Dios tiene un plan poderoso sobre tu vida. Quizás el mundo entero se estremece hasta los cimientos, como dice el Salmo. Quizás tu vida se ha estremecido, pero hoy Dios quiere darte una palabra de vida. Y la palabra de Dios para ti es esta: no te preocupes, yo tengo el control. Nada toma por sorpresa a nuestro Dios. Él tiene el control de todo. Puedes ponerte de pie en esta hora y decirle: Señor, yo confío en tu palabra en esta mañana. Yo confío en tu palabra. Y aunque el mundo esté como esté, yo voy a seguir firme en tu palabra y en tu verdad. Porque Él te ama. Quizás tú sentiste duro esta semana, estos días, sentiste que Dios te dio duro. Es porque te ama, porque te está corrigiendo, porque quiere llevarte a la tierra prometida. Preocúpate cuando tú haces algo malo y no sucede nada. Ahí sí hay que preocuparse, porque quizás Dios dijo: no puedo hacer nada por ti porque no haces caso. Pero al que Dios corrige es porque Dios ama. Y en esta mañana, ahí donde estás, adora al Padre unos momentos, y que tu visión de la vida cambie, y que tu visión de lo que está sucediendo no te estremezca. No busquemos quién tiene la culpa,
Vamos a centrarnos en las promesas eternas de nuestro Dios. Dale lugar para que Dios establezca sus principios en tu corazón. Y así como este jovencito Daniel vivió en equilibrio, vivió en integridad, en un mundo caído, en un mundo que estaba en un caos, él vivió para Dios. Hoy Dios quiere levantar a la iglesia como un Daniel para su generación. Tú y yo somos esos Danieles que Dios está buscando hoy en día para ser prosperados y bendecidos, para ser promovidos en su nombre. Si es que adórale unos momentos y dile: Jesús, en ti confío.